Hola a todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Giancarlo, soy docente de diseño y fabricación digital y soy docente certificado McNeil. Pueden suscribirse a mi canal YouTube para estar al pendiente y recibir todas las actualizaciones de los tutoriales que voy subiendo ya casi a diario. Y pueden poner un comentario debajo de este video para elegir un tema para el próximo tutorial. También les recomiendo que vayan a visitar mis páginas y en giancarlodimarco.com.mx van a encontrar la oferta de cursos y talleres en línea y presenciales, mientras en sc.giancarlodimarco.com.mx pueden ver el libro que acabo de publicar, que se llama Simplified Complexity y es un método para el modelado NURBS avanzado con rinoceros. También me encuentran en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram con el nickname de JancaDM. Entonces cualquier duda o inquietud tengan acerca de rinoceros y grasshopper me pueden enviar un mensaje y yo con gusto los voy a asesorar. Hoy vamos a platicar de planos seriados en grasshopper. Los planos seriados es una técnica que se utiliza sobre todo para el prototipado, aunque ya hay ejemplos de planos seriados utilizados para producción, tanto arquitectónica como de objetos de diseño. Por ejemplo, sillas o hasta sillones. Sobre todo hay una producción que hoy en día está un poco de moda, que es la producción de mueble con técnicas de planos seriados en cartón, por ejemplo. Vamos a analizar un pequeño ejemplo de esta técnica. Entonces voy a diseñar en Rhino una forma cualquiera y esta forma cualquiera la voy a crear con una esfera y esta esfera la voy a deformar ligeramente para que ya se parezca a algo un poco diferente. Entonces una forma totalmente orgánica, sin una regla precisa, para simular justamente la forma genérica X. Ahora, importamos este objeto en Grasshopper. Esto es una superficie, así que lo podemos importar directamente con el componente Surface. Subimos un poco la calidad de la vista previa. Ahí está. Ahora, los planos seriados son básicamente determinados por la intersección del objeto que queremos representar y unas series de planos paralelos que intersectan el objeto entonces y producen cortes. Ahora, ¿cómo podemos generar estos planos seriados? El comando, que es el mismo comando que se encuentra también en Rhino está en la herramienta, en la toolbar de curvas de objetos y se llama Contour. También acá en Grasshopper, si vamos a teclear Contour, ahí está el comando que nos permite generar el contour. Una pequeña observación, el contour en Grasshopper para la versión de Rhino 6 Beta puede utilizar ahora, algunos componentes pueden utilizar todos los procesadores con los que cuenta la compu. Entonces cuando vemos estos símbolos en los componentes de Grasshopper, esto quiere decir que son componentes multithreading. Entonces esto me está pidiendo cuál es la forma que quiero vaya a recortar, y entonces es la superficie. Me pide cuál es el punto base del contour. El punto base es el punto en correspondencia de lo que se encuentra el primer plano de corte. En este momento se encuentra acá en el origen. Por el momento lo dejo en esta posición. N me pide cuál es la dirección perpendicular a los planos de cortes, así que si yo quisiera, por ejemplo, planos horizontales o cortes horizontales, N debería ser un vector vertical. En este momento el vector es 0,01, entonces coincide con la dirección positiva del eje Z. Lo único que falta a este contour es la distancia entre los planos de corte, o sea, la distancia entre las rebanadas que vamos a dar a esta forma. Y esa distancia no es una distancia cualquiera. En algunos tutoriales, por ejemplo, se pone esta distancia como una distancia variable, pero en realidad, como los planos seriados sirven para producción o prototipado,
Esta distancia efectivamente corresponde con el grosor del material que vamos a utilizar. Entonces, supongamos que estamos trabajando en milímetros y vamos a recortar o a producir planos seriados de esta pieza. Pues yo pondría un grosor, por ejemplo, entre 2 milímetros y 5 milímetros. Y a la hora de conectar este valor al contour, ya empiezan a salir los planos seriados. Ahora, una consideración, el punto base también del contour no puede ser un punto al azar. Entonces, normalmente el punto base del contour debería coincidir, el plano base del contour debería coincidir con, en este caso, que son cortes horizontales, podría ser con el punto más al sur de la geometría. Entonces, normalmente lo que yo hago es simplemente crear una bounding box del objeto y utilizar un deconstruct box de esta. Voy a ocultar, siempre oculto los componentes que ya no estoy ocupando. Entonces, este deconstruct box lo que hace, nos ofrece el rango de variación de las coordenadas x, y y z. Entonces, si queremos posicionar un punto como punto base de los planos seriados en correspondencia de la base o del punto más al sur de este objeto, pues evidentemente tenemos que considerar el rango de variación de la z. Y entonces en este caso vamos a tomar, por ejemplo, una componente como el deconstruct domain. Y el deconstruct domain nos dice que la coordenada más el valor más bajo de la coordenada z es esto. Entonces, si nosotros construimos un punto a partir de las coordenadas x, y y como z utilizamos exactamente este punto es un punto que se encuentra en el punto más al sur de la forma. En realidad la forma se puede encontrar también en cualquier lugar. El hecho que el punto se encuentre en correspondencia del origen del sistema de coordenadas, pero a la altura correcta, no afecta mínimamente la ejecución del contour, ya que el punto base determina un plano infinito a esta altura. Entonces, si yo utilizo ahora este punto como punto base del contour, pues el contour siempre va a empezar en correspondencia del punto más al sur de este objeto, independientemente de la altura a la que se encuentra el objeto. Si yo lo desplazo más hacia arriba, el punto base se desplaza y las rebanadas que estoy logrando son siempre las mismas. Entonces, esto es una pequeña, un pequeño ajuste que pero es bastante útil a la hora de realizar el contour. Ya que tenemos el contour listo, una cosa que podemos cambiar en este contour, y esto depende de la forma que estamos rebanando, es la dirección de los planos seriados. En este momento los planos seriados son horizontales. Esto depende del vector n. El vector n es el vector 0,01 y determina la dirección horizontal de los planos seriados. Pero yo puedo construir un vector x, y, z. En este momento tiene ajustes de 0, 0, 0 por defecto. Si lo conecto a n, evidentemente el contour se enoja, se vuelve rojo, porque no puede aceptar un vector completamente nulo. Entonces tomamos un slider entre 0 y 1, lo copiamos 3 veces y conectamos estos sliders al vector x, y, z. Si queremos planos de cortes y entonces planos seriados horizontales, es suficiente utilizar el componente z. En cuando movemos este slider, evidentemente el vector se orienta verticalmente hacia arriba y regresamos a tener entonces planos seriados horizontales. Si utilizamos el componente y de este vector, evidentemente logramos planos de cortes verticales que son perpendiculares al eje y. Así como si utilizamos el componente x del vector x, y, z, logramos planos de corte que son verticales y son perpendiculares al eje x. Si utilizamos más sliders al mismo tiempo, podemos orientar los planos seriados paramétricamente en el espacio tridimensional y lograr entonces cualquier tipo de corte para esta forma. Evidentemente, estos cortes en este momento se encuentran en correspondencia del objeto. Si queremos previsualizar el resultado del prototipado utilizando estos planos seriados, podemos por ejemplo, utilizar un componente de extrude
O mejor aún, si queremos directamente visualizar sólidos, podemos utilizar una boundary surface utilizando estas curvas. Y ya que tenemos todas estas boundary surfaces, podemos hacer una extrusión de estas superficies. ¿En qué dirección? En dirección de este vector. ¿Pero con cuál grosor? Con el grosor determinado por la distancia. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, este vector y le vamos a dar como longitud, le vamos a dar esta distancia, pues evidentemente podemos lograr directamente la extrusión de estas superficies. Nada más que no puedo utilizar directamente un cualquier vector porque necesito esto. Entonces vamos en vector, y en vector lo que vamos a utilizar es básicamente la posibilidad de dar una amplitud a un vector cualquiera. Entonces tomamos un vector base, que es esto, y le damos como amplitud, o sea, como longitud, el parámetro distance, y utilizamos este vector como vector de extrusión. Y vemos cómo ahora nuestros planos seriados se presentan exactamente con el grosor que estamos decidiendo para el contour. Entonces, si yo subo esto, voy a subir también el grosor de las rebanadas, y esto hace que tenga una vista previa decente de los planos seriados. Y esto, por supuesto, siempre dependiendo de cómo quiero diseñar los planos seriados. Entonces, planos seriados verticales en X, en Y, y horizontales en Z. Ahora, tenemos los planos seriados ya listos. Los voy a dejar como orientados así al azar en el espacio. Quiero transferir en el plano los cortes generados por estos planos seriados para preparar el trabajo para el prototipado, por ejemplo, para el corte láser. En esta fase, entonces, ya no voy a necesitar la vista tridimensional, porque lo que se utiliza para el maquinado, en este caso, son las curvas. Entonces, no necesitamos esto, que es simplemente la vista previa de los planos seriados. Esto en realidad no sirve para nada, sino para hacer visualización y render. Entonces, en este caso, no nos interesa particularmente. Entonces, tenemos estas curvas y necesitamos, entonces, transferir estas curvas en el plano. ¿Cómo hacemos? Una cosa que podemos hacer es entonces utilizar el comando que se llama orient. Lo que queremos orientar son estas curvas, evidentemente, hasta estas curvas que salen como con un árbol, y en un ratito les voy a explicar por qué. El por qué se pueden, por ejemplo, también se puede dar un flatten para trabajar con las curvas. Esto tiene pero una consecuencia, porque el contour genera un árbol de curvas. Esto tiene que ver con manipulación de datos, pero vamos a dar como una mirada a este tema, que es mucho más importante de cualquier tema, según yo. Pero esto genera un árbol porque a la hora de producir un corte, el plano de corte puede intersectar la geometría en dos partes que son aisladas. Por ejemplo, se puede ver como esta parte de la geometría es cóncava. Entonces, a la hora de producir un corte en esta dirección, el plano de corte estaría generando una intersección en una parte y una intersección en la otra parte. Estas dos intersecciones son parte del mismo corte. Y en este caso, por ejemplo, al interno del contour se encontrarían al interno de la misma rama. Es una cosa útil que el contour genere un árbol de cortes, justo porque es como generar grupos de cortes generados por el mismo plano de corte. Entonces nosotros por ahora no vamos a poner el flat en esta área porque queremos mantener la posibilidad, por ejemplo, de generar, como en este caso, por ejemplo, seguramente vamos a encontrar en este árbol al menos en este output al menos dos ramas con dos valores. Pero bueno, esto es justo para entender lo que pasa a la hora de producir un corte, los planos seriados con el contour. Orient nos pide cuál es el plano actual de estas curvas y cuál es el plano target. El plano target lo podemos dejar por ahora con el plano World XY, para que a la hora de orientar las curvas todas van a coincidir alrededor del origen. Entonces, yo voy a utilizar como plano base, necesito sacar el plano en el que yacen todas estas curvas.
¿Cómo hacemos? Pues ya estamos bastante adelante porque tenemos el componente Boundary Surface. ¿Y por qué no calculamos simplemente el área de estas curvas? Porque si calculamos el área de estas curvas, solamente tenemos el punto central. Y el punto central, a la hora de convertirlo en un corte, en un plano, debemos decidir cuál es la orientación y tendríamos que hacerlo a manos. O sea, en este momento que yo estoy utilizando solamente el componente X, el plano vertical que contiene las curvas es un plano paralelo al plano YZ. Entonces yo tendría que tomar un plano YZ, orientarlo o posicionarlo en correspondencia de los cortes y de los centros, y estos podrían ser los planos que corresponden a las curvas en este momento. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, utilizara otro ángulo? Pues en este momento los centros están originando siempre planos verticales YZ, lo cual no es cierto porque las curvas no pertenecen a estos planos. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar siempre un plano que es el plano de la curva? En vez de utilizar el componente área, ya que tenemos el boundary surface, que son estas, podemos utilizar un componente que es el evaluate surface. Vamos a evaluar estas superficies reparametrizándola y las vamos a evaluar en un punto que podría ser el punto de parámetro 0505, que no necesariamente coincide con el punto central. Bueno, en este caso debería, porque son superficies lineales, pero de todas maneras esto, el Evaluate Surface, nos permite generar siempre planos que son alineados con el plano a que pertenecen las curvas. Entonces, con estos estamos seguros de que los planos de la curva salen directamente de este componente. Ok, le pido perdón, pero es que hubo un ruido porque estoy trabajando con mi perro cerca, entonces no lo puedo controlar siempre. Entonces lo que estábamos comentando es que ahora tengo el comando orient listo, tengo el plano al que pertenecen las curvas y tengo el plano target ya determinado por el plano XY. Entonces es suficiente conectar el output del evaluate surface, no P, porque P es el punto que resulta de esta evaluación de la superficie, entonces siempre no tiene orientación, pero F sí, F es el plano que contiene las curvas. Entonces si yo conecto F al input A de orient, ahora tengo los cortes ya posicionados alrededor del origen del sistema de coordenadas. Entonces a la hora de cambiar, por ejemplo, la dirección de los planos de corte, pues vemos cómo se van ajustando los planos, los cortes alrededor del sistema de coordenadas. Esto evidentemente esta no es una configuración buena para el prototipado. Lo que necesitamos hacer es posicionar cada corte en una área así que, sin que vaya a chocar con otros cortes. Una manera bastante sencilla es la de distribuir todos estos cortes en una retícula. La manera optimal sería la de proceder con un nesting. El nesting es este proceso que agarra todas las curvas que queremos posicionar al interior de un plano y va como jugando Tetris, o sea, va encontrando la orientación de estas curvas para que encajen lo mejor posible, y para ahorrar esto se hace para ahorrar la cantidad de material utilizado por la operación de corte. Hay que decir que hay plugins para el nesting que funcionan bastante bien. En este caso, pero, por ejemplo, hay plugins también gratuitos. Voy a ver si lo encuentro, porque con todo el montón de plugins que tengo acá, en extra yo tengo un plugin que se llama Generation, que es de un desarrollador italiano que se llama Turiello, y adentro de Generation existe este plugin que se llama Nesting. Ahora, este nesting es bastante interesante porque además automatiza la creación de nuevas hojas de material a la hora de que la hoja del tamaño seleccionado no sea suficiente para contener todas las curvas que queremos sistemar. Pero el problema de este nesting es que no te permite como utilizar nombres para los cortes. Y como estos cortes son todos diferentes, pero son bastante parecidos, a la hora de tener los cortes ya hechos y dispuestos en un plano, pues es difícil armar la pieza, porque es difícil reconocer cuál corte va después de cuál otro. Hay plugins también que no son gratuitos, que son comerciales, por ejemplo como Rhino Nest,
y son bastante más profesionales y tienen muchas más opciones. Nosotros no vamos entonces a proceder con el nesting. Vamos solamente a posicionar estos cortes al interno de una retícula. Entonces vamos en Vector y podemos tomar una retícula rectangular y vamos a ver. El punto base de la retícula no es tan importante. Esta se puede encontrar en cualquier punto del plano. Entonces hasta podemos, por ejemplo, parametrizar el punto base con un punto cualquiera y hacer que esta retícula aparezca ahí donde queremos. SX y SY, EX, EY. Entonces, SX y SY son size, es el tamaño de cada una de las celdas de esta retícula. Evidentemente, la celda de la retícula debe de ser capaz de contener el corte más grande. Si un corte es más chico, seguramente va a caber adentro de la celda que contiene el corte más grande. Entonces necesitamos medir estas curvas y sacar entonces cuál es el corte más grande. Esto es bastante sencillo. Una vez más, podemos a esta altura sí flattenear por un segundo, o mejor no lo flatteneamos, mantenemos la estructura de árboles en este momento, porque quién sabe si la vamos a necesitar. Y podemos generar una bounding box, y esta bounding box la vamos a generar con esto sí, flatteneamos las curvas y vamos a generar una union box, o sea, una caja que contiene todas las curvas de una vez. Y ahora, así como hicimos hace un rato, si yo voy a deconstruir esta caja, tengo los rangos de variaciones de X y Y. Entonces puedo conocer exactamente cuál es el ancho y la altura de estas celdas. Puedo utilizar, así como hicimos hace un rato, un deconstruct domain para la X. Tengo S y E, que son el valor mínimo y el valor máximo de la coordenada X, y entonces puedo restar al valor máximo, le resto el valor mínimo, y esto es el ancho X de la curva más grande. Así que si yo copio esto y lo aplico también a la Y, esto es la altura máxima, es la altura de la sección más grande. Entonces el tamaño de estas celdas debe contener la celda más grande, entonces utilizamos directamente estos dos valores como SX y SY. Y ahora la extensión de esta retícula. ¿Cuántas celdas necesitamos? Pues depende de cuántos cortes estamos generando con el contour. Entonces vamos a medir o vamos a contar qué tantos valores salen del contour. Voy a flattenear esto. Y esta es la cantidad de cortes generados por los planos seriados. En este momento son 15. Entonces tenemos que sistemar 15 curvas adentro de estas celdas. Y necesitamos entonces 15 celdas. ¿Cómo podemos hacer para optimizar entonces esta retícula? Pues yo lo que haría sería utilizar, por ejemplo, un slider entre, no sé, 1 y 10 para determinar directamente la cantidad de celdas en una columna. Perdón, la cantidad de columna en esta retícula. Entonces, si yo subo esto, voy determinando qué tantas columnas tenemos en la retícula. Y EY, que sería el número de celdas en cada columna, depende en este momento de la cantidad de celdas que necesitamos entre el número de columnas. Entonces voy a tomar una división y voy a dividir esto por esto. Y esto lo uso como EY. Entonces ahora tengo una sola columna con esta cantidad de celdas, que son 15. Si yo subo esto, evidentemente va subiendo, bajando el aspecto de esta retícula. Entonces, si ahora en este momento voy a cambiar este valor, evidentemente estamos en problema, porque si yo tengo una columna solamente, pues entonces tenemos una columna con 15 celdas. Pero si yo subo esto a 2, evidentemente como la división está produciendo un resultado con valores decimales, el 7.5 no puede ser utilizado por el EY, que pide números enteros. Entonces, ¿qué hace este componente? En este momento está tomando el valor más grande, el entero más grande, que es 8. Entonces, en realidad, tenemos 16 celdas y no 15.
Esto aparentemente no es un problema, pero sí lo es porque si, por ejemplo, vamos a tomar estas celdas, adelantamos un poco el resultado final. Tomamos las celdas y acá tenemos también los puntos, pero estos puntos representan las esquinas de las celdas. Yo necesito los centros. Entonces, si yo voy a flatenear estas celdas y voy a calcular el área para obtener el punto central de las celdas, nosotros acá tenemos 16 puntos centrales, mientras tenemos que distribuir solamente 15 curvas. Entonces, esto nos afecta porque las curvas, perdón, están acá, salen de acá. Entonces, esto nos afecta porque a la hora de hacer el orient, otra vez, en vez que utilizar el plano XY, podríamos utilizar directamente los planos XY centrados, pero en los centros de estas celdas. Claro que como acá están llegando todos árboles, también tenemos que poner un graft a estos puntos centrales. Entonces, si hacemos esto, empezamos a ver que que los cortes se van distribuyendo dentro de estas celdas. Pero tenemos un problema porque si vamos a ver, tenemos una repetición del último corte. Esto porque, de hecho, estamos logrando 16 celdas para distribuir solamente 15 curvas. Entonces, la última curva se repite por las últimas dos celdas. Y esto también es un problema porque si esta división generara valores, por ejemplo, 15 entre 3 genera un resultado entero de 5, entonces todo funciona. Pero si acá tenemos 4 o tenemos 6, por ejemplo, entonces esto puede ser evidentemente un problema aún más grave. Entonces hay que arreglar esta condición para que esta distribución de las curvas dentro de la retícula funcione siempre. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues evidentemente lo que podemos hacer a la hora de lograr, por ejemplo, las celdas, podemos decirle a Grasshopper de utilizar solamente un número de celdas que corresponde al número de curvas que queremos sistemar adentro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos en set y vamos a tomar una... Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a tomar una sublist y necesitamos un subset de este set de celdas. Y este subset está determinado por D, que es el dominio. Entonces vamos a conectar directamente L, o sea, el número de curvas a sistemar, lo conectamos a D. En este momento estamos tomando entonces un dominio entre 0 y 15, pero ojo porque entre 0 y 15 quiere decir que producimos otra vez 16 celdas, de la 0 a la 15. Entonces a la D le vamos a decir, perdón, no podemos poner una expresión en esto porque efectivamente es un dominio. Si queremos hacerlo bien, deberíamos construir un dominio, conectar el list length a la B y a la B decirle yo te voy a quitar un valor. No 41 valores, uno solo. Entonces este dominio ahora es entre 0 y 14. Lo conecto acá y efectivamente estamos logrando 15 celdas rectangulares, de las que podemos calcular los centros. Así que a la hora de cambiar este parámetro, vemos como no hay repetición, sobre todo por los valores chiquitos. Vamos a ver qué pasa cuando subimos estos valores acá. Porque en este caso, por ejemplo, siguen saliendo repeticiones adentro de las primeras celdas. El resultado de esta operación es 2.5. Estamos generando 12 celdas para acomodar 15 curvas. Entonces, esto es un problema que no depende de que las celdas son demasiadas. Las celdas son pocas en este caso. Entonces, el problema está determinado por el hecho que este número acá es demasiado chico respecto a la cantidad de celdas que deberíamos obtener. Para evitar este problema, una cosa que podemos hacer directamente es decirle cualquier valor te llega en EY, agrégale 1, por ejemplo. Entonces, en este caso, no hay manera de que
las curvas se repitan o que falten celdas en esta distribución de curvas. Lo que sí es un poco antipático es que se vean las celdas, pero en realidad esto es un falso problema porque las celdas no hay ninguna necesidad de que se vean. Entonces, en realidad, esto es el resultado de nuestra distribución de los planos seriados en el plano XY, listos para las operaciones de corte. Y evidentemente podemos también decidir estos planos seriados donde los vamos a colocar. Y por supuesto hay otras consideraciones que podemos hacer una vez que tenemos los planos seriados ya orientados en el plano XY. También los podemos utilizar para hacer cálculos como calcular la cantidad de material necesario, porque eso sí puede dar una idea más o menos en fase de corte con el nesting, que puede darnos una idea de qué tanto material necesitamos. O sea, a la hora de sacar acá todos los valores de las áreas, podemos hacer una operación de mass addition y lograr, por ejemplo, el valor que nos dice cuál es el área de material necesaria para producir el prototipo con estos planos seriados. Los planos seriados se encuentran también con el nombre de estereotomía. Entonces, cuando escuchan, por ejemplo, la palabra planos seriados o estereotomía, en realidad estamos hablando de la misma técnica. En una técnica un poquito más avanzada es el waffling, o sea, son básicamente planos seriados separados por una distancia y distribuidos en dos direcciones normalmente perpendiculares, y sirven para producir con encajes un prototipo de una forma cualquiera, pero con una cantidad de material mucho menor. Pues esto es todo para la píldora de hoy, y yo les agradezco y les invito a suscribirse a mi canal de YouTube y estar al pendiente por los próximos tutoriales. Hasta luego.